Muchas gracias, Carlos, por la conferencia. La verdad es que indudablemente es un tema no solo novedoso, sino al que le tiene miedo casi todos los profesionales, no solo los psiquiatras, por lo difícil de la evaluación en el campo. Me parece que esta es una de esas conferencias que abren un espacio en la cabeza de nuestros residentes sobre otras áreas a las que podemos aportar como profesionales de la salud y de la salud mental. Como te decía, indudablemente es un campo complejo, porque cuando tú dices que el acoso laboral no tiene nada que ver pues con las enfermedades mentales, entonces yo me remonto a mis épocas de psiquiatra forense y me parece que es complicadísimo ese tema, porque algunas condiciones laborales indudablemente de acoso, pues lo que van a producir en el que recibe el acoso muchas veces es un cuadro clínico de depresión. Esto independientemente de que, o salvando, haciendo la salvedad de que no es una persona que tenga un trastorno de personalidad, sino simplemente que tiene unos elementos yoicos suficientes, pero acoso implica una exageración y una agresión. Entonces, pues es muy difícil desligar lo uno de lo otro, y en la cabeza pues del psiquiatra forense que les habla, y por acá deben estar las psicólogas forenses, ese es un tema de medicina laboral, no nos metamos ahí, ¿no? Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque claro, nosotros en psiquiatría forense todo lo laboral se lo dejamos al Ministerio del Trabajo, a medicina laboral del Ministerio del Trabajo, pero ahí hay una partecita que es indudablemente de psiquiatría, y esa es una parte de lo que quisiera que ampliaras un poco. Y la otra partecita es pues todo el tema de la ganancia secundaria, que indudablemente pues que el 80 y pico de los del trabajo estuvieran en tratamiento, uno no sabe si los pacientes a veces llegan para obtener una ganancia secundaria, pero es muy difícil decirle a un paciente que no lo vamos a atender, ¿no? Es complicado. Ahora, me parece que es muy claro que debemos hacer buenas historias y tener, la verdad, en esas historias diagnósticos que sirvan para poder sustentar que definitivamente un paciente sí tiene una depresión, que no necesariamente estoy de acuerdo, tendría que ser por el problema laboral. Difícil campo, muy difícil, y sí, tenemos que aprender muchísimo. Sí, por dónde comienzo, doctor Iván, que me deja usted tener dificultades para responder. A ver, la ley dice que el acoso debe ser determinado por un proceso penal, ¿sí? Eso nos salva un poco como médicos, digamos, en el sentido de que nosotros no somos los que lo determinamos, sino es el juez, ¿sí? El juez es quien en última va a decir si la situación sí se trata de acoso o no, ¿sí? Eso es parte de la pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, bueno, no, creo que no. O sea, el asunto es aclarar un poco la cosa de términos, porque indudablemente todo lo que tenga que ver con ley laboral, con ley civil o con ley penal, indudablemente tiene que determinar y tipificar el delito un juez. Existe una cosa que se puede hacer, que es tipificación en reverso, que dicen los abogados, y tal vez está acá, que es en retrospectiva. O sea, yo hago un dictamen de un paciente que tiene una depresión y el juez entiende que eso se le produjo por un hecho anterior, pero eso es un caso excepcional. Normalmente, obviamente una persona que no es juez ni es autoridad competente en el área judicial, lo que pasa es que una vez el juez habla de acoso, la pregunta mía es, el acoso muchas veces lleva enfermedad mental, ¿sí? ¿Qué parte jugamos nosotros ahí? Esa es la discusión, digamos, que no necesariamente tiene que implica una enfermedad mental, ¿no? O sea, yo creería que el trabajador acosado,
estoy tratando, pues, que esta es una dificultad, y es que siempre nos parcializan, ¿no? Ah, es que usted debe estar del lado de la empresa, yo no sé. El trabajador acosado no necesariamente tiene que estar enfermo, puede que esté bajo una presión inapropiada, puede que se sienta muy mal, puede que tenga una reacción psicológica esperada, digamos, que emocionalmente esté afectado, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que tener un trastorno mental diagnosticable, ¿sí? No sé si eso es claro. Sí, es perfectamente claro. Sí, perfectamente claro. Lo que pasa es que tengo que darle la palabra al público, pero está interesantísima la discusión, entonces te lo voy a poner así. Si yo soy el juez y el tipo dice que se siente muy triste y usted inmediatamente, como si no pertenece pues al campo, entiendo la inquietud, va a decir, está triste, luego está deprimido. Por ustedes nosotros sabemos que no es cierto, que tiene que cumplir los criterios, y es importante en el trabajo en esta área que tenemos que ser muy claros con los criterios diagnósticos, ¿sí? Tenemos que ser muy estrictos, ¿sí? Tal vez con decir, mire, aquí sí se cumple el criterio para decir que este señor tiene una enfermedad, en este caso tiene una respuesta esperada pues a una situación compleja, difícil, ¿sí? Porque yo tampoco estoy tratando de disminuirle la importancia, la gravedad, si quieren, que tienen las respuestas emocionales de las personas a lo que nos pasa, ¿no es cierto? O sea, pero indudablemente hay una diferencia entre estar en medio de un duelo y tener una patología pues del ánimo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? No sé si... No, es clarísimo que evidentemente acoso laboral no tiene que ser basado en un dictamen psiquiátrico, pero existe la posibilidad de que un juez tenga la necesidad de un perito en el tema y acuda a un psiquiatra en el campo laboral, ¿sí? Sí. Es mi pregunta. Sí. Y nuestra responsabilidad es decir, ¿está enfermo o lo que tiene es una respuesta emocional esperada a su situación? ¿Sí? O sea, esa sería nuestra responsabilidad. Sí, digamos. Doctora. Por favor, se identifica con su nombre para la grabación. Doctor, mi nombre es Isabel Cristina Marulanda, yo soy psicóloga especialista en salud ocupacional, magíster en psicología y trabajo con una ARS. Qué bueno. Bienvenida. Gracias. Quería preguntarle, doctor, usted tocó un tema que para nosotros como ARL es, digamos, tangencial, es el tema de los factores de personalidad o con características de personalidad que se vuelven elementos de vulnerabilidad frente a ciertos ambientes psicosociales que son claramente adversos. Sí. Teniendo en cuenta que eso es una realidad, ¿cuáles serían las herramientas, además de las que en este momento el Ministerio nos ha provisto? ¿Qué otras herramientas tendríamos para hacer una evaluación apropiada y una asesoría apropiada a los clientes, a nuestros usuarios, digamos, que nos permitan hacer reubicaciones o recomendaciones cuando ya la persona está dentro de la empresa, está vinculada y está expuesta? Sí. Bueno, dentro del modelo médico nosotros tenemos dos momentos o muchos momentos de hacer prevención, ¿no? O sea, si usted está hablando de que una persona tiene unas características de personalidad más o menos definidas, en que podemos diagnosticar un trastorno de personalidad, como usted está diciendo, y así tal cual, que lo deja vulnerable frente a lo cotidiano, ¿sí? En ese sentido, la prevención tendría que ser secundaria, o lo que llamamos secundaria, es decir, hacer un diagnóstico oportuno y hacer un tratamiento, ¿sí?, eficaz de ese paciente. Lo importante que en el caso laboral es decirle a usted pues que esos pacientes tienen que ser detectados en su medio laboral y de alguna manera tienen que ser apartados en el sentido de que ellos no pueden ser tratados con el modelo de prevención primaria, donde lo que hacemos es promoción de la salud, sí, y muchas, sí, estas actividades, porque sobre este paciente que ya tiene una enfermedad clínica tenemos que otra terapéutica específica utilizar, ¿ok? ¿Sí? O sea, es distinta la situación. Yo creo que es muy entiendo pues que un programa de
intervención en salud y de gestión pues, de riesgo de salud a nivel ocupacional tiene que ser para todos, ¿sí? Pero definitivamente si usted ya tiene un paciente que tiene un trastorno de personalidad, pues no lo puede tratar igual que los demás porque ya tiene una patología. No sé si eso es claro, ¿sí? Okay. ¿Y qué herramientas diagnósticas nos ayudarían? Es que ya estamos hablando de clínica psiquiátrica, o sea, precisamente, y esta es la diferencia entre el trabajo de la psicóloga organizacional, nuestro trabajo, es que nosotros entramos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Que la psicóloga organizacional, por supuesto, no tiene que hacer, ¿sí? Porque ese no es su campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sí, el psiquiatra puede, digamos, por indicios, saber que o hay algunas pruebas de tamizaje y decir, mire, esta población posiblemente estamos hablando de que en este tamizaje tendríamos que implementar otro tipo de no sé, mediciones clínicas para ver si existe una patología. Entonces ya tenemos que ir apartando los grupos, ¿ves? ¿Sí? Pero ahí se trata abiertamente de un problema clínico ya. ¿Qué, perdón? ¿Qué me dice? Generando programas, o sea, grupos de vigilancia epidemiológica considerando esas condiciones. Pues tendría que ser. ¿Sí? Ahora, la gestión del riesgo, precisamente del riesgo de los factores psicosociales, nos permitiría, entre otras cosas, lo que usted está diciendo, ¿sí? Entonces, generar unos mapas de vigilancia epidemiológica y de riesgo, ¿sí? Ese es un asunto bastante complejo, ¿no? Porque es que un trastorno de personalidad, hay que saber que es un trastorno de personalidad, porque un trastorno de personalidad no es algo que se adquiere en el trabajo, sino que se adquiere en la vida. Entonces no es una enfermedad profesional, es una enfermedad, una patología clínica. Una vez tienes el problema con el trastorno de personalidad, que causa una desadaptación evidente en el trabajo, pues este es un problema complicado, porque entonces es una complementación a la pregunta. Yo le pregunto al doctor Felizola, uno no puede tener una empresa en donde ande tratando de ubicar a una persona que no es ubicable. Sí, pero lo que pasa es que la ley es muy clara en una cosa, ¿sí? Doctor, es que si ya usted tiene el trastorno, pues vamos a hablar así, discúlpenme por favor, ¿sí? Si usted tiene el trastorno de personalidad dentro de su empresa, ya no lo puede echar, pues en principio, si tendrá que buscar una causal, eso ya no es problema nuestro, ¿sí? Pero tiene que evitarle el riesgo a esa persona, ¿sí? O sea, tiene que gestionarle el riesgo y disminuírselo, y es responsabilidad del empleador hacer eso. Claro, es el caso de Negrito de Patey. Cuando me pongo a trabajar, y el trabajo para ellos es un enemigo. Así que, o sea, la ley es clara en decirle, ya que lo tiene ahí, mira cómo lo ayuda, ¿sí o no? El asunto vuelve y pasa por las pruebas de selección de personas. Sí. Porque obviamente, es que es un problema psiquiátrico ahí como usted lo está pintando, porque entonces los trastornos de personalidad no tienen derecho a trabajar. Si tiene una enfermedad, es que, claro, pero es que un trastorno de personalidad no necesariamente tiene que estar de la desadaptación total, sino como pasó para las pruebas de selección. Pero ¿qué pasa? Que el proceso de selección de algunas empresas no está dirigido a identificar clínicamente un trastorno, sino ciertos rasgos. Y una persona ya con ciertos rasgos expuesta a ciertas condiciones psicosociales agudas termina siendo un cocho ahí, y después usted defina pues el origen de esa situación y atenderlo y asesorar a la empresa y quién asume el tratamiento. Es que todo ese contexto. Además que los mismos rasgos de personalidad lo van a hacer también como perceptivo a que puede conseguir un beneficio por otro lado, ¿eh? Entonces lo que yo trataba de decirle es eso. O sea, esta señora todavía no sabe cómo es que es la cosa, pero esta va a ser una paciente en el futuro, ¿eh? Bien asesorada, termina con Sí, nosotros hemos visto gente que se hace pensionar, ¿sí? Sí. Con menos, no sé si, muchas gracias. Sí, la administradora de riesgos laborales tiene un riesgo grande.
doctor. Mi nombre es Jaime Bravo, yo soy médico pediatra, especialista en adolescentes, tengo una maestría en administración de salud. Y pues normalmente los médicos estamos acostumbrados a ver la salud hacia afuera y no hacia adentro. En días pasados tuve que utilizar el servicio de ambulancias de la Secretaría de Salud. Me encontré con que el conductor hacía turnos de 12 horas, la médica llevaba 24 horas de turno, la auxiliar 60 horas de turno por cuestiones económicas. El acoso en ese caso se maneja por la renovación o la no renovación del contrato. Igualmente ayer estuve viendo un estudio en que había médicos en Bogotá que trabajaban en 4 sitios diferentes para suplir a las EPS. En este caso está en riesgo no solamente la salud mental del trabajador de la salud, sino la salud de los pacientes. Entonces, hay algún estudio, como los que maneja la Asociación Médica Mexicana en relación con estrés, con burnout, etcétera, aquí en el país, ¿qué tanto consultamos los médicos de psiquiatría? Esa es mi pregunta. Yo no sé mucho lo que usted me está preguntando, pero le comento que por otra parte es responsabilidad del empleador, ¿sí? Todo lo que usted está diciendo, y eso tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, si alguno de estas, de toda la cadena que usted nombró, ¿sí?, tiene un accidente laboral, ¿sí?, el empleador tiene que responder por eso, ¿sí? Eso también nos deja en una situación, por ejemplo, respecto a los residentes, que son los que tenemos más cerca, ¿sí?, y a quienes tenemos que cuidar y aprender a cuidar, y que la ley nos ha obligado pues a cuidar cada vez más, ¿sí?, en el sentido de que no podemos pues poner más turnos de los que deben, en el evento situación de posturno, que me imagino que ustedes cumplen. Es que mire, puede que no cumplamos, pero miren cómo están de felices. No pasa lo siguiente. Hay muchos estudios, doctor, hay varios estudios, inclusive hay estudios aquí hechos por el equipo de la clínica sobre burnout en médicos. De hecho, hay muchas cosas que se han logrado en el campo, inclusive que atentarían de alguna manera contra la formación médica, porque es que como aquí se legisla a veces de espaldas a la realidad, o sea, no le preguntan a los que son, sino que van legislando. Entonces el doctor hizo la pregunta que si nosotros aquí cumplimos, hay cosas que si se cumplieran los residentes no podrían tener un entrenamiento en psiquiatría, por ejemplo. Pero esto tiene de todos los colores y de todos los sabores en el gremio médico. Tendría que quedarse más tiempo también. Tendrían que quedarse, además la formación podría ser de unos 7 u 8 años para cumplir realmente con el tiempo. Eso tampoco les gustó, pero bueno, no importa. El asunto concreto es que deberíamos hacer un uso racional del tiempo, ¿no? Yo creo que el doctor Filisola y muchos de los que estamos acá hemos asistido a reuniones médicas en donde algunos colegas, no voy a decir la especialidad, pero esos existen siempre y ustedes, los que son médicos, los van a identificar, dicen en la reunión donde se plantea eso de los turnos de 36 horas, eso creo que ya recientemente no, pero yo sí he estado en reuniones de posgrados en donde dicen, aquellos dicen, es que la lepra con sangre entra, a nosotros nos tocó así. Pero lo que el doctor, me recuerda su nombre, doctor, que es bueno, Bravo. Lo que el doctor Bravo señala es clarísimo, es que el problema no está en que usted lleve 36 horas operando o en una sala de urgencias, el problema no es solo para el trabajador, sino que es que maneja pacientes. Yo pienso cuántos de ustedes decía en esa misma reunión,
alguien, ¿cuántos de los que estamos acá, que todos somos médicos, se dejaría operar por un residente que lleva más de 24 horas de trabajo? Evidentemente eso es un atropello al paciente. Sí, trabajamos en lo de los posturnos, en todos los programas de posgrado, pero también hay que mirar no solo los residentes, porque es que hay que ver los colegas cómo trabajan, ¿no? Aquí uno ve el pedacito de las 12 horas del turno de la noche, pero el tipo sale a trabajar a otro sitio hasta las 6 de la tarde y es muy probable que tenga, entre comillas, la suerte de haber conseguido otro puesto en donde va a trabajar 12 horas más. Eso en psiquiatría es viable porque se duerme mucho. O a veces se duerme, pero hay especialidades en donde no se duerme nada. Y evidentemente el cansancio sigue existiendo porque estar en un turno implica una tensión. Así usted esté acostado viendo películas, implica que usted está de turno, una responsabilidad, una tensión. Es decir, hay una cantidad de cosas que evidentemente sí son de ese orden. El asunto es que la legislación a veces se pasa, ¿no? Se pasa. Ayer nomás en la Fundación Santa Fe hablábamos del tema de la farmacodependencia, doctor Bravo, y entonces, ¿qué opinábamos de la legislación del doctor Petro? Pues, que la legislación del doctor Petro de la disminución del daño es muy cierta. El problema es cuando uno se asesora de un experto que sabe hablar que la disminución del daño es por el bazuco. ¿Cómo va uno a repartir bazuco? Es decir, una cosa son los opiáceos y otra cosa es la cocaína y otra cosa es el bazuco. Entonces, se vuelve una cosa de que los legisladores y las autoridades de pronto por culpa nuestra no están debidamente asesoradas. Yo no sé, me parece que eso en el campo laboral podría ser muy importante, cosas como las que plantea el doctor Bravo. ¿Quién regula eso? ¿Y cómo hace uno para quejarse de que el auxiliar lleve 60 horas y que el médico llevaba 24? La cuestión es pero me digo que cuando uno está en entrenamiento, en una institución, es obligación. urgencias en una ambulancia. Pero mire, aquí lo que nos tiene que quedar claro es que por encima de cualquier otra explicación y de cualquier otra razón que las personas estén dando, es obligación del empleador que eso no suceda. Y la ley es clara en eso, ¿sí? Y es contundente en eso. El empleador es la Secretaría de Salud. Pues eso en general pasa así, doctor. Si nosotros sufrimos por la Secretaría todos, creo. Pero claro, cuando usted le dice a vigilancia y control, esto sí lo sé de buena fe, porque además somos muy cercanos con Isabel Cristina Zuluaga. Usted le dice, pero es que eso son las ambulancias del club. Dice, no, esos no son de nosotros. Esos no son de nosotros. Son un subcontrato. Exacto. Esos no son empleados de la Secretaría de Salud. Entonces, pero ¿y quién los vigila? La Secretaría de Salud, pero para vigilarlos sí son de la Secretaría, pero para castigarlos no son de la Secretaría. O al revés. Son evidentes vacíos que hay dentro de nuestro. Y este es un gremio, hablamos del gremio de los médicos, este es un gremio en donde habría que hacer esas evaluaciones diariamente. El otro día les dijo el doctor Henry García que a los residentes, ya que el doctor Felizola nos puso en les dijo, bueno, tampoco podrían salir a hacer turno los días que no están de turno acá. Ahí nadie contestó, ¿no? Claro, o sea, las 12 horas serían para todos. Y también es responsabilidad nuestra, imagínense eso, ¿sí? O sea, si el residente se va a hacer el turno por fuera, en su posturno, como usted está diciendo, es también responsabilidad suya, eso dice la ley. Me ha dejado sin palabras. ¿Cómo están haciendo allá? Pues, vigilándonos. Se van con el residente para la casa. Es muy complicado eso. Es muy complicado. Imagínese uno detrás de un médico de planta preguntándole, ¿y dónde más trabaja? No más, pero el tipo se va a hacer un turnito acá, un turnito allá. Y existe eso que usted menciona, doctor Bravo, que es clarísimo en el gremio médico, que se trata de trabajar más
y no de ajustar los salarios y las tarifas que paga el Estado y las instituciones, porque entonces se vuelve peor la cosa, porque nosotros los médicos consideramos que esto es un servicio y los senadores consideran que esto es un negocio. Olímpicamente, ¿no? No es un secreto, ni se dice, lo aclaró el doctor, el presidente de la Asociación de la Academia Nacional de Medicina hace muy poco, en un discurso que le preguntaron qué opinaba de lo que se decía en el Senado, y él dijo: no, yo no puedo opinar de eso porque es que yo tengo claro que nosotros no tenemos un negocio en la salud. No, lo que las EPS, SACEMI y otros han hablado de que esto es un mal negocio, nosotros no tenemos nada que decir, porque nosotros consideramos esto no un negocio sino un servicio obligado por la Constitución Nacional. Entonces, hay diferencias de opinión entre lo que es la política en salud mental y lo que es la realidad de los médicos y el personal que trabaja en salud mental o en salud en general, porque pues una auxiliar que lleva 3 días y un conductor de ambulancia 12 horas, hasta los conductores de la transporte intermunicipal les hacen control de horas. Es muy complejo. Bueno, muchas gracias a todos, muy gentiles.